estudiando Santiago, así que hoy vamos a abrir en el capítulo 2. Bueno, leemos. Vamos a tratar de hacer silencio. Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, amén. Muy bien. Hasta acá la lectura de este capítulo. Acá lo que nos muestra son las consecuencias de la fe, los resultados de la fe. Por eso es tan importante saber que el conocimiento, como dice, ¿no?, el versículo 22 del capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En este capítulo 2 se habla mucho justamente de la puesta en práctica de todos los resultados de la fe. La fe es lo que me lleva al conocimiento de Dios. La fe es lo que me lleva a los planes y propósitos que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿pero qué hacemos con esa fe? Bueno, yo creo que Santiago, como un buen maestro de la palabra,
libro que él escribe, él se basa mucho en las obras, en los resultados justamente del conocimiento de Dios. No se olviden que la ley se manejaba todo por lo que uno hacía. En cambio, en la gracia no. Nosotros nos justificamos no por las obras, sino, no por hacer, sino por creer. Pero es importante que esa fe, esa creencia, llegar al conocimiento de los planes de Dios, conocemos el propósito principal de la fe y es el amor. Entonces justamente acá Santiago nos muestra la prueba del amor fraternal. ¿Y cuál es esa prueba? Bueno, y él lo compara en este caso con el hecho de hacer acepción de personas. No se olviden que en la ley los ricos, por decir así, tendrían que ser los más bendecidos. ¿Por qué? Porque en la ley la bendición era terrenal. Entonces los que más obedecían la ley eran más bendecidos terrenalmente. Eran bendecidos en cuanto a las riquezas. Entonces generalmente los pobres eran muy despreciados. Pero en la gracia es todo lo contrario. Por eso cuando el Señor habló de los pobres, Él habló de los ricos, Él dijo que difícilmente un rico entraría en el reino de los cielos. Y la respuesta de los discípulos fue, entonces, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Como diciendo, si ellos, que son los más bendecidos, no entran en el reino de los cielos, ¿qué queda para nosotros los pobres? La cuestión es que esa mentalidad había quedado y permanecía. Entonces justamente Santiago acá pone en evidencia, ¿no?, que no se puede hacer esa acepción de personas. Y generalmente todos tenemos esa tendencia. Cuando vemos a una persona bien vestida, bien arreglada, ¿no?, perfumada, o que se baja de un buen auto, miramos con una cara. Y si viene un pobre medio así andrajoso, o no andrajoso, pero un pobre que pueda venir en bicicleta, ya lo miramos con otra cara y eso no puede ser así. Entonces acá Santiago justamente nos muestra. Por eso es tan importante frente a la necesidad, ¿no? Como dice, si tu hermano está desnudo o tiene frío y vos le decís, bueno, andá que voy a hablar por vos. No, dale lo que necesita. Por eso acá la verdadera fe me lleva al conocimiento de Dios, a lo profundo de su corazón. Y frente a ese conocimiento de Dios yo descubro un océano de amor en Él. Cuando lo vemos al Señor Jesús, justamente hay un versículo ya en 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Siempre tenemos al modelo, a Cristo, ¿no?, ante todo. Y justamente el Señor es todo lo contrario a lo que hacían los hombres. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros generalmente somos al revés. Nosotros que somos pobres queremos ser ¿qué? Ricos. Y fíjense en el contraste. Si ustedes tienen la mano así como yo, en Santiago y en 2 de Corintios, si tienen la mano así, ustedes pueden leer el versículo 5 del capítulo 2 de Santiago y dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Por eso que poca importancia le da el Señor acá a la riqueza y cuánta importancia le da el hombre. Como la riqueza no es solo un símbolo de poder para algunos, sino también de orgullo. Es lo contrario al hombre, a la humildad. Por eso, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, pero enriquecidos en vida, enriquecidos en gracia, enriquecidos en amor,
enriquecidos en conocimiento, enriquecidos en los propósitos por los cuales vivimos. Entonces, volviendo a Santiago, otro versículo más que es importante. No, primero vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe, ven, que el conocimiento que ustedes tienen en Cristo, que hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No podemos decir yo voy a amar a este y voy a amar a este y voy a aborrecer a este y voy a odiar a este, o voy a hacer un poco, voy a tener un cierto cariño y trato con este y al otro no. No, no puede ser así. El amor tiene que ser sin distinciones. Yo no tengo que amar por lo que sea la persona, sino yo tengo que amar porque es un mandamiento de Dios. Distinto a lo que es la ley. La ley mandaba amar, ¿no? Pero no nos daba los recursos. El hombre se encontraba con que buscaba en su corazón y en vez de encontrar amor, encontraba egoísmo. En vez de buscar amor, en vez de encontrar amor, encontraba odio. Pero nosotros no podemos decir eso mismo. Si buscamos nuestro corazón natural, más vale, no vamos a poder amar al prójimo primero porque encontramos egoísmo, nos amamos a nosotros mismos antes que amar al otro. Pero si nosotros como cristianos buscamos en la fuente que es Dios, nosotros hemos recibido, por eso mirad cuál amor nos ha dado, con cuánto amor nos ha amado Dios, que nos dio el Espíritu Santo, la fuente del amor. Entonces yo no puedo estar escogiendo a quién amar. Yo no tengo que estar esperando recibir algo para amar. Yo tengo que amar libremente. Tengo que amar como resultado de tener la fuente del amor, que es Dios. Y uno diría, ¿y si yo no puedo amar, Daniel? Y bueno, hay un problema de relación con Dios. Hay un problema de relación entre vos y la fuente del amor, que es Dios. Por eso el apóstol Juan dice, ahí en la primera de Juan, yo leo apenas llego, hermano, porque el tiempo es corto, en el capítulo 4, dice, versículo 16, dice, fíjense, primero habla de la fuente, 15, dice el 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, o sea, ya la fuente del amor está, ¿no? Bueno. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, dice, se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Sí? Un gol gris. Un gol gris. Ahí está, Sebastián. Ahí va otro. 2 goles ahí. Si sobra uno, lo pueden dejar en este estacionamiento de casa. En esto se ha perfeccionado el amor. En nosotros. O sea, se dan cuenta cómo el amor tiene una obra. Por eso digo, cuando uno no puede amar, es porque todavía el egoísmo está muy metido en nuestro corazón. Por eso, generalmente, cuando no tenemos una buena relación con Dios, nos manejamos mucho por las apariencias. Y me acuerdo de aquel versículo, no lo busquen, pero en 1 de Samuel 16:7, cuando a Samuel le toca ir a ungir a los hijos de Isaí, a buscar a David, claro, él llega a la casa de Isaí, el papá de David, y él viene encomendado por Dios para ungir con aceite al rey. Entonces empiezan a pasar todos los hijos de Isaí. Él ve al más alto, al más grande, al más lindo, al más fuerte, y dice, este es el rey. Y el Señor le tiene que medio de alguna manera reprender. Él le dice, no mires, esperen que se los leo, no lo busquen, que yo ya lo tengo. Le dice así, le dice,
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Nosotros generalmente cuando miramos, como no vemos el corazón, vemos la apariencia. Y en base a esa apariencia ya nos hacemos una imagen de esa persona. Entonces generalmente vemos a un rico y creemos que merece más honra que un pobre. Entonces, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso acá hay una solemne, hay un gran, por decir así, reto, por decir así, ¿no? Un llamado de atención de parte de Santiago a los hermanos en Jerusalén, ¿no? Y a la carta que nos queda. Acá le estaba hablando a las 12 tribus que están en la dispersión, pero le está hablando a todos, hoy a nosotros también, por supuesto. Por eso dice, porque si en vuestra congregación, ¿veis? Si en la iglesia, si en el local de reunión, en la asamblea, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y entra un pobre con vestido andrajoso, dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate usted aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie o sentate acá bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís, y esto es duro, venís a ser jueces con malos pensamientos. Y entonces justamente acá, ahora, él desnuda el pensamiento de Dios, a donde dice, hermanos míos amados, oíd, porque tenemos los oídos cerrados para este tipo de cosas. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Uno diría, ¿por qué? ¿Acaso los ricos no pueden ser salvos? Sí, más vale que sí. Pero el problema es que generalmente, como dijo Jesús, muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y porque el rico tiene toda su esperanza en la riqueza. Y nosotros los cristianos tenemos nuestra esperanza en Cristo, en nuestro Salvador. Nosotros vivimos esperando al Salvador. El rico, la gente del mundo generalmente vive. Por eso miren un minutito nada más, nos vamos a adelantar un poco a Santiago 5, a donde dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Triste, ¿no? Porque el rico tiene toda su esperanza en la riqueza. Dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Bueno, y ahí continúa. Dando toda una descripción. Por eso tenemos la parábola también del rico y Lázaro. Uno muere y va al infierno, el otro muere y es llevado por un cortejo de ángeles al cielo. Pero acá yo creo que pasa no solo por el tema de la gente que es incrédula, sino de que pone la esperanza en la riqueza. Pero nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos que no pongamos los ojos en aquello que porque tengan una apariencia externa muy buena, cuando nosotros lo que tenemos que mirar es lo que mira el Señor, el corazón. Versículo 5 de vuelta. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, si no hay riqueza más grande que la del conocimiento de Dios, que ningún oro y plata te lo podrá dar. Y herederos del reino que ha prometido lo que le aman. Sí, Carlitos. Un versículo, ¿cómo no? Primera de Corintios, segunda, lo voy a leer yo de acá, ¿sabes por qué? Porque así sale por radio, porque desde allá no sale. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, qué lindo eso, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y esa es la condición del cristiano.
versículo 6, capítulo 2 de Santiago, vamos a ir acelerando un poco los tiempos. Pero vosotros, dice, habéis afrentado al pobre. O sea que la verdad, estos hermanos habrían afrentado, ¿no? Habían avergonzado, habían despreciado a los pobres. Y no os oprimen los ricos. O sea, esta palabra, no os oprimen los ricos, vuelvan de vuelta al capítulo 5, como dice el versículo 4 del capítulo 5. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, como diciendo, ustedes son los que explotan, los que oprimen, los que exprimen, ¿no? Los que encima les hacen trabajar a los pobres y no les reconocen su trabajo, al contrario, cuanto menos les pagan, mejor. O sea que todas sus riquezas las obtienen gracias a la explotar, a la ambición, ¿no? Sin pensar en el esfuerzo y el sufrimiento ajeno. Por eso dice, no os oprimen los ricos y son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, porque al final ellos blasfeman el nombre del Señor. Si en verdad cumplís la ley real, o sea, cuidado con pensar que hay una ley real. Muchas veces he escuchado, no, porque está la ley de la libertad, está la ley real, está la ley de Cristo. No, está la ley de Moisés y la ley de Cristo. Acá lo que está queriendo decir con la ley de la libertad es que la ley de Cristo nos hizo libres del yugo de esclavitud que nos ponía la ley de Moisés. Y acá cuando dice si cumplís la ley real, lo que está queriendo decir es si cumplís la ley que realmente. Por eso estábamos leyendo el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, ¿y real está con qué? Con minúscula, no es un nombre propio. Simplemente como algo que, como diciendo, si vos cumplís realmente la ley, porque no olvidemos que Santiago trae mucho todavía las costumbres de la ley de Moisés. Por eso él cita la ley de Moisés. Ahora, si ustedes dicen cumplir la ley realmente, conforme a la Escritura, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, dice, y quedáis convictos, por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, y ahí se está refiriendo a la ley de Moisés, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todo. Por eso la ley siempre ponía en maldición al hombre, porque nadie podía guardar toda la ley. Por eso nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿No? Entonces, escuchen esto, así hablad y así haced. Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados no por la ley de Moisés, sino por la ley de ¿qué? De la libertad. Por la ley de Cristo. ¿Por qué le dice la ley de la libertad? Y bueno, por lo que dice, ¿se acuerdan que la semana pasada, no sé si se acuerdan que en el capítulo 1, versículo 25, decíamos, no, vamos a leer del 22, capítulo 1, versículo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero el que mira, ahí está diciendo el que mira en la ley. La ley es como un espejo, que yo me miro, me muestro lo sucio que estoy, pero ¿qué pasa? No me limpia, no me lava. Yo me miro y me olvido cómo estoy y me voy. Pero el que mira atentamente, es una figura. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, en la ley de Cristo, y persevera en ella sabiendo que Cristo sí me limpió, sí me lavó de todos mis pecados. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado.
Por eso en todo este capítulo, en todo este libro, nosotros vamos a ver cómo Santiago apunta mucho a los resultados de la fe. Los resultados de la fe es que a mí la fe me tiene que haber transformado y esa transformación se tiene que manifestar en mis obras. Volviendo de vuelta a Santiago 2, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y estamos hablando de la acepción de personas, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ser misericordiosos. El Señor dice misericordia aquí. Y la misericordia siempre decimos que es una palabra compuesta, habla justo de la miseria, de la pobreza, de la necesidad. La miseria me habla de una persona necesitada, de una persona pobre. Dios vio nuestra miseria y dice que Él se hizo pobre siendo rico porque vio nuestra miseria y descendió del cielo para venir a rescatarnos. Bueno, nosotros tenemos que ser misericordiosos con nuestro prójimo, porque juicio, dice. Porque cuando no somos misericordiosos nos transformamos en ¿qué leíamos? En jueces. Entonces acá Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Entienden? Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Es como decir, el pecado es grande, sí, pero el amor es más grande que el pecado. El juicio está, pero no olvidemos la misericordia, que triunfa siempre sobre el juicio. Y más en la gracia, porque Dios no nos va a juzgar por nuestros pecados, porque ya el juicio cayó en Cristo. Entonces sobre nosotros siempre triunfará la misericordia. Entonces Dios está esperando que así como triunfó la misericordia sobre nosotros, nosotros también seamos misericordiosos con nuestros semejantes. Nosotros vivimos en un mundo que no tiene misericordia. Hoy la indiferencia, el egoísmo, la indiferencia hacia lo demás es lo que hoy triunfa. Cuando Dios nos llama a que seamos misericordiosos. Versículo 14. Por eso acá es interesantísimo ver la forma en que se encara esto, ¿no? Porque venimos hablando de los pobres y de la acepción de personas que generalmente hacemos. Y dice, hermanos míos, escuchen bien, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, están pobres, necesitados, y tienen necesidad de mantenimiento, de comer, de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Así también la fe, dice, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, esa es la palabra que hay que subrayar, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como decir lo siguiente, hay un versículo donde el Señor Jesús, hablando de los falsos profetas, acompáñenme a Mateo 7, él dice en Mateo 7, versículo, yo no voy a hablar de los falsos profetas, voy a citar el versículo 16, comparando al hombre con un árbol, y dice el versículo 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos,
cortado y echado en el fuego. Así que yo me quiero quedar con esta última frase, nada más. Así que por su fruto los conoceréis. Acá volviendo a Santiago, Santiago está diciendo de que, hermanos míos, de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra. Podrá la fe salvarle, pero cuidado, primero y principal, ante todo, acá a la fe que se refiere no es a la fe salvífica. ¿Qué quiero decir con la fe salvífica? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros somos justificados por fe. Nuestra salvación la hemos obtenido gracias a la fe, al conocimiento que la fe nos dio de la obra redentora que hizo Cristo. Pero acá no se refiere a esa fe salvífica, sino acá se refiere a la fe como un resultado de la obra que Dios hizo en tu corazón, que se tiene que manifestar en obras. Uno diría, pero el que no tiene obras es salvo. No sé, eso lo sabe Dios. Yo sé que la fe, que las obras a mí no me salvan. Yo sé que hay una forma que yo tengo de justificarme delante de Dios, y es por la fe puesta en la obra que hizo Cristo. Eso es lo que me salva a mí. Por eso, dejen la mano en Santiago un minuto y vayan por un instante a Romanos 4, pero tienen que tener los dos capítulos abiertos, Santiago y Romanos. Cuando yo leo Romanos capítulo 4, versículo 1, por eso este versículo lo usan mucho los pentecostales y en especial muchas denominaciones para decir que la salvación se pierde, como diciendo, bueno, si hay un hermano que no tiene obra, que no hace nada, ese hermano está perdido, esa fe es muerta, como diciendo es muerta, está muerto, pero no tiene nada que ver con la palabra muerto de condenado. Los cristianos mueren también y por eso no son condenados. Lo que quiere decir muerta acá es que no tiene vida, es que no se manifiesta en obras. Pero leamos el capítulo 4 de Romanos. Vamos a leer Santiago 1, 2:14 primero y después, pero tienen que tener las manos así, Hermano mío, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces uno diría, no, porque acá según lo que está diciendo, el hombre que no tiene obra no es salvo, ¿no? Entonces, cuando vamos al capítulo 4 de Romanos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, dice, por las obras, o sea, si Abraham se justificó por hacer obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con quién, para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, no obró, no hizo. Creyó Abraham a Dios y la fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Entonces volvemos al versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con quién. Entonces, ¿para con quién? Para con los hombres. Muy bien. Eso es lo que está queriendo decir Santiago. Santiago, Romanos me habla de cómo se justifica el hombre. Por eso el hombre se justifica delante de Dios para ser salvo por la fe puesta en la obra que hizo Cristo. Por eso el versículo 4 dice, pero al que obra, capítulo 4 de Romanos, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿A quién el varón el Señor no inculpa de pecado? Al que cree en lo que hizo Cristo. No al que obra, sino al que cree. Entonces, así yo me justifico delante de Dios. Pero ¿cómo me justifico delante de los hombres? Por las obras. Por eso cuando alguien viene y me dice, fulanito es salvo, ¿y yo qué sé? Si yo no lo conozco. ¿Y cómo? ¿Y vos no sabés si es salvo? ¿Y si yo no lo conozco?
¿Pero y qué, vos podés asegurar que una persona es salva? No. Pero ¿y qué es lo que a vos te dice que una persona es salva? Su fe puesta en Cristo. ¿Y vos cómo te das cuenta? Y por sus obras. Yo no veo el corazón. ¿Yo cómo puedo decir, Oscar es salvo? Y porque yo lo conozco hace años. Y a mí me ha dado testimonio, con defectos, con virtudes, que él es un hijo de Dios. Yo no veo su corazón. Pero ¿cómo puedo saber? Y por lo que confesó con su boca. Cuando él aceptó a Cristo como su Salvador. Y después su vida me mostró que él fue salvo. Pero el que verdadero, pero uno me puede decir, pero fulanito tiene una vida impía, tiene una vida pecadora, pero él aceptó a Cristo. ¿Será salvo? ¿Qué sé yo? Yo lo veo por sus frutos que veo yo. Que no es salvo. Pero por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce, el único que conoce verdadero. Por eso cuando hablamos de juzgar, muchas veces la Biblia dice no juzguéis, porque es verdad, hay varias definiciones para juzgar en el griego. Entre una de todas ellas es no condenar. Yo no puedo condenar, yo no puedo decir fulanito por sus obras no es un cristiano, se va al infierno. Salvo que sea una persona impía, un ateo, una persona que no cree, una persona que vos le predicás y te dice a mí que me importa que... Bueno, esa persona ya por su misma boca se está condenando. Por tu dicho será justificado, por tu dicho será condenado. Pero si es una persona que te dice que aceptó a Cristo, si es una persona que te dice yo creo en Dios, si es una persona que verdaderamente aceptó a Jesús, le pasa como aquel del fornicario del capítulo 5. El tipo era un impío, era un adúltero, era un fornicario, digo, y él, Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, uno diría, ¿y uno cómo puede emitir una sentencia? Nosotros no podemos emitir una sentencia. El único que puede sentenciar es Dios. Así como es el único que salva, es el único que condena. Pero la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pero después hay otro poco del versículo que dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca. O sea, Santiago me habla de que la fe, el conocimiento que yo tengo de Dios, se tiene que manifestar ¿por qué? Por mis obras. Yo cómo me justifico delante de la gente, cómo doy un testimonio delante de los que me rodean, porque yo como cristiano no es cuestión solamente de ser salvo, sino es cuestión de que yo como salvo tengo el deber de dar un testimonio que soy cristiano, y ese testimonio lo doy por mis obras. Y entre todas estas obras se habla mucho de los pobres. Miren, voy a leerles un versículo en el Antiguo Testamento. Vayan a Deuteronomio 15, del 7 al 11. Deuteronomio 15. Esto es la ley, ¿no? Pero nosotros sacamos una profunda enseñanza. Yo creo que en algún momento este versículo con ustedes lo leí. Deuteronomio 15, 7. Este es un termómetro importante, el de la acepción de personas, porque ahí se muestra el verdadero amor. Versículo 7, capítulo 15 de Deuteronomio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Como diciendo, bueno, le voy a dar, a ver cuánto es lo menos que le puedo dar. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la
afirmando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Quién se acuerda de lo que le dijo Jesús a los discípulos? Siempre, no, ¿qué le dijo? Está bien, más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo a los discípulos? Siempre que tendréis pobres entre vosotros. Siempre. Volviendo a Santiago, y ya terminamos. Esperen, un versículo más. ¿Se animan? Proverbios 3. Es muy lindo este versículo. Proverbios 3, 27 al 28. Dice, porque a veces nos pasa esto, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo, porque si uno no puede, no puede. Si no podés, no podés. No podés dar de lo que ¿qué? De lo que no tenés. Si no tengo, no tengo. Entonces repito, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuidado, porque no es cuestión de que yo me encuentro con un borracho, con uno, como vienen acá, a mí me tocan la puerta a los borrachos, yo les doy, a veces, no mucho, pero siempre les ayudo, pero los confronto para que vengan a la reunión, nunca vienen, es muy raro, por eso tampoco no tenemos que dejarnos usar. Por eso acá no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darme. Por eso en Deuteronomio Moisés le habla al pueblo para que se cuiden de quién, de dos hermanos. Hará bien mayormente a los de la familia de ¿qué? De la fe. Entonces, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa palabra, la fe salvarle, es salvarle de la necesidad, al pobre. No está hablando de salvarte vos. Porque si tu hermano está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento cada día y alguno de vosotros le dice, claro, si él está hambre, ¿cómo le salvás del hambre? Y dale las cosas que necesita. Si viene un hermano hambriento, ¿cómo le vas a salvar vos de esa? Y dale lo que necesita. Amén. Entonces, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentó y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, dice. Así también la fe. Si no tiene obra, que es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Ve, ahí está la palabra. Algunos vienen y dicen, yo tengo fe. Bueno, tú tienes obras. Bueno, muéstrame tu fe. Muéstrame. Ven, muéstrame. Ojo, vista. ¿Cómo yo le muestro la fe? ¿Cómo yo muestro que soy cristiano al mundo? ¿Por qué? Por mis obras. Por eso Basilio siempre decía, y yo siempre repito lo mismo, ¿qué haces para el Señor? ¿Cuáles son tus obras? Hoy citábamos en la oración Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Saben que ese es el ruido de la falta de pila, no? No, pero no te hagas problema, ya terminamos. La falta de pila. ¿Entienden? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, dice, tú tienes fe, yo tengo obra. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces acá pregunta, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, haces. Bueno, también los demonios creen. Como diciendo, tengamos cuidado. Porque a veces verdaderamente es una profesión de cristiano de boca para afuera, y no una conversión. Lo que decía Basilio, antes cuando nosotros veíamos la casa y que veíamos que los hermanos iban, nosotros siempre llevábamos cosas para los presos. Claro, normalmente. Llevábamos ropa, llevábamos mercadería, todo siempre. ¿Y por qué ese es el propósito? Porque era lo que necesitaban los hermanos y yo una oportunidad les preguntaba, si
Es así. El que está convencido, hermano, el que está Y no convertido. Bueno, hermanos, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces esto es bueno para que terminemos acá confrontándonos, ¿no?, con cuáles son nuestras obras. Porque a veces puede ser que tengamos una fe muerta, una fe sin frutos, cuando nuestra fe tiene que ser con frutos. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche por estos minutos que hemos podido abrir tu palabra y meditar un poco en ella. Y, bueno, Señor, que la semana que viene podamos terminar los versículos que nos quedan de este capítulo 2 y danos la sabiduría para cada día aprender a conocer más profundamente tu corazón y tus pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana que viene dejé lo de Abraham, ¿saben por qué? Porque hay mucho ahí, quiero meterme un poco en la vida de Abraham y en la vida de Rahab